La batalla que ocurre en la mente es una batalla silenciosa que casi nadie ve, pero que todos en algún momento hemos tenido que enfrentar. Ahí donde los pensamientos aparecen sin pedir permiso, donde una idea negativa puede repetirse tantas veces que empieza a sentirse como una verdad absoluta, y donde la mente, sin darnos cuenta, puede convertirse en nuestra peor enemiga. Muchas personas creen que lo que piensan es siempre real, que si la mente dice algo, entonces debe ser cierto. Pero la Biblia nos muestra una verdad distinta. La mente puede mentir, puede exagerar, puede distorsionar la realidad y puede alejarnos de la paz que Dios quiere para nosotros. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo la mente te miente, de por qué aparecen los pensamientos negativos y sobre todo, de cómo empezar a detenerlos con sabiduría bíblica, calma interior y dirección espiritual. Antes de avanzar, quiero que te quedes un momento aquí, escuchando con atención, porque este tema toca algo muy profundo. Tal vez nadie sabe lo que pasa por tu cabeza cuando te acuestas en la noche, cuando despiertas en la madrugada, cuando estás solo o cuando todo parece ir bien por fuera, pero por dentro hay ruido, culpa, miedo, inseguridad o pensamientos que no te dejan en paz. Tal vez sonríes frente a otros, pero en silencio tu mente te repite que no eres suficiente, que algo malo va a pasar o que ya es demasiado tarde para cambiar. Si alguna vez has sentido eso, este video es para ti, porque no estás solo y porque lo que pasa en tu mente no define quién eres delante de Dios. Si este contenido está hablando a tu corazón, te invito a dar like, a comentar y a compartir este video. Ese pequeño gesto ayuda a que YouTube lo recomiende a más personas que también lo necesitan, personas que quizás solo tienen este espacio para acercarse a Dios y encontrar un momento de paz. Al hacerlo, estás aportando mucho más de lo que imaginas y puedes ser de gran bendición para alguien que hoy está luchando en silencio. Si quieres, comenta una frase breve que resuma este mensaje, por ejemplo, Dios me da paz. Ahora sí, prepara tu corazón, porque vamos a entrar en un tema profundo que puede transformar la manera en la que piensas y sientes cada día. Parte 1. La mente como campo de batalla invisible. Para entender cómo detener los pensamientos negativos, primero necesitamos comprender algo fundamental. La mente no es un espacio neutral. La Biblia muestra claramente que la mente es un lugar donde se libra una batalla constante, aunque muchas veces no somos conscientes de ello. No todo pensamiento que aparece en tu cabeza nace de la verdad, ni todo lo que sientes tiene raíz en la realidad que Dios ve. La mente interpreta, recuerda, anticipa, imagina y también exagera, y cuando no está guiada correctamente, puede convertirse en una fuente continua de angustia. Muchas personas creen que pensar es lo mismo que razonar con claridad, pero no siempre es así. Hay pensamientos que nacen del miedo, otros de experiencias pasadas, otros de heridas no sanadas y otros simplemente del cansancio emocional. La mente toma fragmentos del pasado y los mezcla con temores del futuro, y el resultado suele ser ansiedad en el presente. Por eso hay personas que están sentadas en silencio sin que nada malo esté ocurriendo a su alrededor, pero por dentro sienten una tormenta constante. La mente les habla sin parar, les recuerda errores antiguos, les anticipa fracasos que aún no han sucedido y les roba la paz incluso en momentos donde deberían descansar. La Biblia nos enseña que el corazón y la mente están profundamente conectados. En el libro de Proverbios se nos dice que así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Esto no significa que cada pensamiento defina quién eres, sino que aquello que permites que se quede, que se repita y que se alimente en tu interior, termina influyendo en tu forma de vivir. Aquí es donde muchas personas caen en una trampa peligrosa, confunden pensamientos con identidad. Piensan algo negativo y concluyen que eso es lo que son. Piensan que van a fallar y asumen que ya fallaron, sienten miedo y creen que son débiles. Pero sentir o pensar algo no significa que sea verdad. Uno de los grandes engaños de la mente
es hacerte creer que todo lo que pasa por tu cabeza es confiable. Pero la palabra de Dios nos llama a algo distinto, a examinar los pensamientos, a probarlos, a no aceptarlos automáticamente. El apóstol Pablo lo explica cuando habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es muy importante, porque no dice que todos los pensamientos vienen de Dios, sino que muchos deben ser detenidos, filtrados y sometidos. Hay pensamientos que deben pasar, pero hay otros que deben ser confrontados. La mente te miente cuando te dice que estás solo, cuando Dios ha prometido estar contigo todos los días. La mente te miente cuando te dice que no hay salida, cuando Dios es experto en abrir caminos donde parece que no los hay. La mente te miente cuando te repite que siempre será igual, cuando la Biblia muestra una y otra vez que Dios es un Dios de procesos, de cambios y de restauración. Pero para poder ver eso, necesitas aprender a escuchar algo más fuerte que tu propio diálogo interno. Aquí entra un punto clave. El silencio exterior no garantiza paz interior. Muchas personas buscan apagar el ruido externo, apagan el teléfono, se acuestan, cierran los ojos, pero la mente sigue hablando. Esto sucede porque el problema no está afuera, está en lo que se ha permitido crecer dentro. Si durante mucho tiempo has alimentado pensamientos de culpa, de temor o de derrota, esos pensamientos se vuelven automáticos. Aparecen solos, como reflejos, incluso cuando no los llamas. Y eso puede ser agotador. La Biblia no ignora esta realidad humana. En los Salmos vemos a personas que aman a Dios, pero que aún así luchan con pensamientos de angustia, de tristeza y de confusión. David, por ejemplo, hablaba consigo mismo. Se preguntaba por qué su alma estaba abatida, por qué se turbaba dentro de él. Esto nos muestra algo muy valioso. Incluso los hombres conforme al corazón de Dios tuvieron momentos donde su mente no estaba alineada con la paz. La diferencia no fue que nunca tuvieron pensamientos negativos, sino que no se quedaron atrapados en ellos. Cuando la mente te miente, suele hacerlo con frases internas que parecen lógicas, pero que están cargadas de emoción. Te dice que ya es tarde, que no vale la pena intentar, que otros sí pueden pero tú no, que Dios bendice a todos menos a ti. Estas mentiras no suelen gritar, suelen susurrar, y por eso son tan peligrosas. Se repiten tanto que terminan pareciendo parte de ti, pero no lo son. Son pensamientos, y los pensamientos pueden cambiar. Es importante entender que Dios no te habla con acusación constante. Cuando algo viene de Dios, incluso cuando corrige, trae claridad y esperanza. En cambio, los pensamientos que te hunden, que te paralizan y que te quitan la paz, no reflejan la voz de Dios. La Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si un pensamiento te deja sin fuerzas, sin fe y sin deseo de avanzar, ese pensamiento necesita ser examinado con cuidado. En esta primera parte, quiero que te quedes con algo muy claro. Tener pensamientos negativos no te hace una mala persona ni un mal creyente. Te hace humano. Pero permitir que esos pensamientos gobiernen tu vida sí puede robarte cosas valiosas, como la paz, la fe y la esperanza. Por eso este tema es tan importante, porque no se trata solo de pensar positivo, se trata de aprender a pensar con verdad, y la verdad, según la Biblia, no cambia según lo que sientes. Parte 2. ¿Cómo reconocer cuando la mente está mintiendo? Para poder detener los pensamientos negativos, primero necesitas aprender a reconocerlos. Esto puede parecer sencillo, pero en la práctica no lo es tanto, porque muchas mentiras de la mente no se presentan como algo obviamente falso. Al contrario, suelen llegar envueltas en lógica, en recuerdos reales o en experiencias pasadas que sí ocurrieron. La mente no siempre inventa desde cero. Muchas veces toma algo que fue verdad en algún momento y lo usa fuera de contexto para dominar el presente. Uno de los primeros signos de que la mente está mintiendo es la repetición constante. Cuando un pensamiento aparece una y otra vez, incluso cuando no quieres pensarlo, cuando interrumpe tu descanso, tu oración o tu concentración,
es una señal clara de que ese pensamiento no está viniendo para ayudarte. Dios no necesita repetir una mentira para comunicarse contigo. La voz de Dios trae dirección, no obsesión. En cambio, la mente, cuando se deja llevar por el miedo o la inseguridad, repite las mismas frases internas como si fueran un disco rayado. Otro signo importante es el tono del pensamiento. La mente que miente suele hablar con dureza, con juicio y con condena. Te habla como si no hubiera salida, como si tu error definiera todo tu futuro, como si una caída cancelara todo lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. La Biblia enseña que cuando Dios corrige, lo hace con amor, con propósito y con esperanza. Pero la mente negativa no corrige, acusa, no guía, paraliza, no invita a cambiar, te convence de que no puedes hacerlo. También es importante prestar atención a cómo te deja un pensamiento después de escucharlo. Hay pensamientos que pueden incomodar un momento, pero que te llevan a reflexionar y a crecer. Y hay otros que te dejan agotado, sin fuerzas, sin ganas de orar, sin deseo de avanzar. Si un pensamiento te roba la paz de forma constante, si te hace sentir lejos de Dios en lugar de acercarte, ese pensamiento necesita ser cuestionado. Dios no siembra desesperanza en el corazón de sus hijos. Muchas personas confunden realidad con interpretación. Algo sucede y automáticamente la mente construye una historia alrededor de eso. Por ejemplo, alguien no responde un mensaje y la mente dice que fue ignorado, que ya no le importa, que algo hiciste mal. Un error ocurre y la mente dice que siempre fallas, que nunca haces nada bien. Una puerta se cierra y la mente afirma que Dios ya no está contigo. El hecho es uno, pero la interpretación es otra, y ahí es donde la mente empieza a mentir. La Biblia nos enseña que no debemos guiarnos solo por lo que vemos o sentimos, sino por lo que creemos. Esto no significa negar la realidad, significa no permitir que la mente saque conclusiones sin consultar la verdad de Dios. Cuando un pensamiento aparece, es sano preguntarse de dónde viene, qué produce y a dónde te está llevando. Si te lleva al miedo constante, a la culpa interminable o a la desesperanza, no viene de un lugar sano. Otro aspecto muy importante es entender que la mente suele usar el pasado como arma. Recuerda errores antiguos, palabras que alguien dijo, decisiones que hoy lamentas, y te los presenta como pruebas de que no mereces avanzar. Pero la Biblia es clara cuando enseña que Dios no trata con nosotros según nuestros errores pasados, sino según su misericordia. Si Dios ya perdonó algo, pero tu mente sigue acusándote, entonces hay una desconexión entre lo que Dios dice y lo que estás creyendo. Hay pensamientos que parecen humildes, pero en realidad esconden incredulidad. Frases internas como «no soy capaz», «no merezco», «no puedo cambiar», pueden sonar a modestia, pero muchas veces son una forma de negar el poder transformador de Dios. La Biblia muestra que Dios usa personas imperfectas, con historias rotas, con debilidades evidentes. Si Dios esperara mentes perfectas, no usaría a nadie. Por eso, cuando tu mente te dice que no puedes, es necesario recordar quién es Dios, no solo quién eres tú. Reconocer que la mente miente no significa pelear contigo mismo, significa despertar. Significa darte cuenta de que no todo pensamiento merece atención, ni todo diálogo interno merece ser escuchado. Así como no aceptas cualquier consejo de cualquier persona, tampoco debes aceptar cualquier pensamiento que aparezca en tu mente. La sabiduría bíblica nos llama a discernir, a filtrar y a elegir qué pensamientos dejamos quedarse. En esta parte, quiero que entiendas algo con claridad. No eres tus pensamientos. Tú eres quien los escucha, y eso cambia todo. Porque si puedes escucharlos, también puedes evaluarlos, y si puedes evaluarlos, también puedes reemplazarlos. La mente ha tenido mucho poder porque nadie le enseñó límites, pero así como entrenas el cuerpo, también puedes entrenar la forma en que piensas. Parte 3. ¿Qué hacer cuando el pensamiento negativo aparece? Una de las mayores frustraciones para muchas personas
es esta sensación de saber que un pensamiento es negativo, pero aún así no poder detenerlo. Aparece de repente, sin avisar, en medio del día o en la noche, y parece tomar el control. Por eso esta parte es tan importante, porque no basta con reconocer que la mente miente. También necesitamos aprender qué hacer exactamente cuando eso ocurre, en el momento real, en la vida diaria. Lo primero que hay que entender es que no siempre puedes evitar que un pensamiento llegue, pero sí puedes decidir cuánto tiempo se queda. Muchas personas se culpan por pensar cosas negativas, pero la Biblia no nos llama a culparnos por lo que aparece, sino a responsabilizarnos por lo que permitimos permanecer. El pensamiento llega como una visita inesperada, pero tú decides si le abres la puerta, si le sirves café o si le dices que no con coma, y continúas con tu camino. Cuando un pensamiento negativo aparece, la reacción más común es discutir con él desde la emoción. La persona empieza a justificarse, a defenderse mentalmente, a pelear consigo misma. El problema es que discutir desde la emoción suele fortalecer el pensamiento, no debilitarlo. La Biblia nos enseña otro camino, responder con verdad, no con impulso. Jesús mismo, cuando fue tentado, no discutió, no explicó de más, respondió con la palabra. Un paso clave es ponerle nombre al pensamiento. Esto puede parecer simple, pero tiene un impacto profundo. En lugar de decir, esto soy yo, di esto es un pensamiento de miedo, esto es un pensamiento de culpa, esto es un pensamiento de inseguridad. Cuando lo nombras, lo separas de tu identidad. Ya no eres tú, es algo que está pasando por tu mente, y eso te devuelve autoridad. Luego viene algo fundamental, confrontar el pensamiento con la verdad bíblica, no con frases bonitas, no con motivación vacía, sino con lo que Dios realmente dice. Si el pensamiento dice que estás solo, recuerda que Dios prometió estar contigo todos los días. Si el pensamiento dice que no hay salida, recuerda que Dios abre caminos donde no los hay. Si el pensamiento dice que ya fallaste demasiado, recuerda que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. La verdad no grita, pero es firme. Es muy importante entender que la mente se calma cuando encuentra certeza. La ansiedad crece cuando hay incertidumbre, cuando todo parece posible y nada es claro. La palabra de Dios trae certeza en medio del caos mental. Por eso la Biblia insiste tanto en la renovación de la mente. No se trata de repetir versículos como un ritual, sino de permitir que la verdad reemplace gradualmente la mentira. Otro paso práctico es aprender a no seguir la historia que el pensamiento quiere contarte. Los pensamientos negativos rara vez vienen solos, casi siempre traen una narrativa completa. Empiezan con algo pequeño y terminan llevándote a un escenario catastrófico. Por ejemplo, cometes un error y la mente dice que siempre arruinas todo, que los demás se darán cuenta, que te rechazarán, que terminarás solo. Nada de eso ha pasado, pero la mente ya te llevó hasta el final de una historia que no existe. Detener el pensamiento es negarte a seguir ese relato. La Biblia nos enseña a vivir un día a la vez. Muchos pensamientos negativos se alimentan del futuro, de lo que podría pasar, de lo que tal vez ocurra. Jesús dijo que cada día trae su propio afán, no porque el futuro no importe, sino porque la mente humana no está diseñada para cargar con todo al mismo tiempo. Cuando un pensamiento te lleva demasiado adelante, vuelve al presente. Pregúntate qué es real ahora mismo. Muchas veces descubrirás que en este momento estás a salvo. También es importante cuidar lo que alimenta la mente. No puedes esperar pensamientos de paz si constantemente consumes contenido que refuerza el miedo, la comparación o la culpa. La mente repite lo que se le da. La Biblia habla de meditar en lo bueno, en lo justo, en lo digno. Meditar no es pensar una vez, es volver una y otra vez a lo mismo. Si meditas en la preocupación crecerá. Si meditas en la verdad empezará a ocupar más espacio. Hay momentos en los que el pensamiento negativo es tan fuerte que parece imposible de detener. En esos casos, algo muy poderoso es cambiar de enfoque físico, caminar,
respirar profundamente, mover el cuerpo, hablar en voz alta una verdad bíblica. El cuerpo y la mente están conectados, y a veces una acción simple ayuda a romper el ciclo mental. Esto no es falta de fe, es sabiduría práctica. Quiero que entiendas algo importante. Detener pensamientos negativos no es un evento único, es un proceso. Habrá días donde será más fácil y otros donde costará más. Eso no significa que estés retrocediendo. Significa que estás aprendiendo. La mente ha tenido años para funcionar de cierta manera. No cambiará de un día para otro. Pero cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, estás entrenando tu mente para un camino nuevo. ¿Cómo renovar la mente y construir paz a largo plazo? Hasta ahora hemos hablado de reconocer cuándo la mente miente y qué hacer en el momento en que aparece un pensamiento negativo. Pero hay algo aún más profundo que necesitamos entender. Si solo reaccionamos cuando el pensamiento llega, siempre estaremos apagando incendios. La Biblia nos invita a algo mayor, a renovar la mente, es decir, a transformar la forma en la que pensamos de manera constante para que los pensamientos negativos pierdan fuerza con el tiempo y la paz se vuelva una base, no una excepción. Renovar la mente no significa dejar de pensar, significa aprender a pensar de otra manera. Muchas personas creen que una mente renovada es una mente vacía, pero no es así. Es una mente llena de verdad. La Biblia enseña que la transformación ocurre cuando la mente cambia, no cuando las circunstancias externas mejoran. Por eso hay personas que viven situaciones difíciles y aún así tienen paz, y otras que lo tienen todo y viven angustiadas. La diferencia no siempre está en lo que pasa afuera, sino en lo que se cree por dentro. Un error común es buscar la paz solo cuando todo está en orden, pero la paz que Dios ofrece no depende de que todo sea perfecto, depende de la confianza. Cuando confías, la mente deja de correr en todas direcciones. Empieza a descansar. Renovar la mente implica recordarle constantemente quién es Dios y quién eres tú delante de Él. No desde el orgullo, sino desde la identidad correcta. La mente se renueva con repetición. Así como los pensamientos negativos se hicieron fuertes porque se repitieron durante años, los pensamientos de verdad también necesitan tiempo para echar raíces. La Biblia habla de meditar en la palabra día y noche. Meditar no es leer rápido, es dejar que una verdad se quede, que se repita, que se haga familiar. Cuando una verdad se vuelve familiar, empieza a reemplazar lo que antes dominaba. Otro aspecto clave es el lenguaje interno. Muchas personas hablan con otros con respeto, pero se hablan a sí mismas con dureza. Se dicen cosas que jamás le dirían a alguien que aman. La Biblia enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y eso incluye la lengua interna. Lo que te repites cada día va formando tu manera de ver la vida. Si constantemente te dices que no puedes, que no vales, que siempre fallas, tu mente se alineará con eso. Cambiar el diálogo interno no es mentir, es alinearlo con la verdad de Dios. También es importante entender que renovar la mente requiere hábitos. No ocurre solo en momentos emocionales fuertes, ocurre en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que haces cada día. Dedicar unos minutos a la reflexión bíblica, a la gratitud, al silencio, va creando un ambiente mental diferente. No es algo espectacular, es algo constante, y lo constante, con el tiempo, transforma. La Biblia nos muestra que la mente se fortalece cuando aprende a confiar incluso cuando no entiende. Muchas veces los pensamientos negativos nacen de la necesidad de control. Queremos tener respuestas para todo, explicaciones para todo, garantías para todo. Cuando no las tenemos, la mente se inquieta. Pero la fe no siempre entiende, confía. Y cuando confías, la mente descansa porque deja de cargar un peso que no le corresponde. Es importante también rodearse de palabras correctas. Lo que escuchas influye más de lo que crees. Conversaciones, mensajes, contenidos que refuerzan el miedo o la queja terminan alimentando pensamientos negativos. Por eso la Biblia insiste en la importancia de la edificación mutua.
Una mente que solo recibe negatividad difícilmente producirá paz. Cuidar lo que entra es una forma de cuidar lo que sale. Renovar la mente no significa que nunca más tendrás pensamientos negativos. Significa que cuando aparezcan, ya no tendrán el mismo poder. Antes te dominaban, ahora los reconoces. Antes te arrastraban, ahora los confrontas. Antes te definían, ahora los observas pasar. Esto es crecimiento espiritual. No es perfección, es madurez. Quiero que entiendas algo muy importante. Dios no está decepcionado de ti por luchar con tu mente. Él conoce tu proceso. Él ve cada esfuerzo por pensar con verdad, cada vez que eliges la calma en lugar del caos, cada vez que decides confiar aunque no entiendas todo. Eso también es fe. Renovar la mente es aprender a caminar con Dios incluso en los pensamientos. Parte 5. Vivir con una mente guiada por esperanza y no por miedo. Después de hablar de reconocer las mentiras de la mente, de detener los pensamientos negativos y de renovar la forma de pensar, llegamos a un punto muy importante: aprender a vivir desde la esperanza y no desde el miedo. Porque una cosa es apagar pensamientos negativos cuando aparecen, y otra muy distinta es construir una mentalidad donde la esperanza tenga más peso que la preocupación. Muchas personas viven anticipando problemas. Antes de que algo ocurra, la mente ya lo dio por perdido. Antes de intentar algo nuevo, la mente ya anunció el fracaso. Antes de confiar, la mente ya se protegió esperando lo peor. Esto no sucede porque la persona sea débil. Sucede porque durante mucho tiempo aprendió a sobrevivir así. El problema es que sobrevivir no es lo mismo que vivir en paz. La Biblia nos muestra que el miedo siempre mira hacia el futuro con amenaza, mientras que la esperanza mira hacia el futuro con confianza. El miedo pregunta, ¿qué pasará si todo sale mal? La esperanza pregunta, ¿qué pasará si Dios interviene? Y aquí hay algo clave. No se trata de negar que existan dificultades, se trata de decidir desde dónde las miras. Cuando miras la vida desde el miedo, todo se vuelve más grande de lo que realmente es. Cuando miras la vida desde la esperanza, incluso lo difícil se vuelve manejable. Una mente guiada por esperanza no es una mente ingenua. No ignora los problemas, los enfrenta con otra actitud. Entiende que no todo depende de ella, y eso, lejos de ser una debilidad, es un descanso. Muchos pensamientos negativos nacen del peso de creer que todo depende de ti, de que no puedes fallar, de que tienes que controlar cada detalle. La Biblia enseña algo muy liberador. Hay cargas que no te corresponden. Cuando la mente aprende a soltar lo que no controla, empieza a descansar. Y ese descanso no significa pasividad, significa confianza. Significa hacer lo que está en tus manos hoy y dejar el resto en manos de Dios. Jesús enseñó esto cuando habló de no afanarse por el mañana. No porque el mañana no importe, sino porque el afán no añade nada bueno a la vida. Otro cambio importante ocurre cuando la mente deja de interpretar cada dificultad como una señal de abandono. Muchas personas, cuando algo sale mal, piensan automáticamente que Dios se alejó, que algo hicieron mal, que ya no cuentan con su ayuda. Pero la Biblia muestra una verdad distinta. Dios camina con nosotros incluso en los procesos difíciles. A veces la mente interpreta el silencio como rechazo, cuando en realidad puede ser un tiempo de formación. Vivir con esperanza implica aprender a esperar sin desesperar. Y esto no es fácil, porque la mente quiere respuestas rápidas, quiere soluciones inmediatas, pero la fe madura entiende que hay procesos que toman tiempo. La mente negativa dice, esto no está funcionando. La esperanza dice, sigue caminando. La mente negativa dice, ya es tarde. La esperanza dice, mientras hay vida, hay posibilidad. Un aspecto muy poderoso de una mente guiada por esperanza es que deja de hablar en absolutos. Frases internas como siempre, nunca, todos, nadie, suelen ser señales de una mente dominada por el miedo. La esperanza, en cambio, deja espacio para lo nuevo. No asegura resultados,
pero confía en el carácter de Dios. Y confiar en el carácter de Dios cambia completamente la manera de pensar. También es importante entender que la esperanza se fortalece cuando recuerdas. Recordar lo que Dios ya ha hecho en tu vida es una herramienta muy poderosa contra los pensamientos negativos. Muchas veces, la mente se enfoca solo en lo que falta y olvida lo que ya fue superado. La Biblia está llena de llamados a recordar, no para vivir en el pasado, sino para alimentar la fe en el presente. Una mente renovada aprende a hablarse con paciencia. Entiende que el crecimiento no es lineal. Habrá días buenos y días difíciles. Habrá avances y retrocesos. Pero ya no se castiga por eso. Ya no se condena. Aprende a decir estoy en proceso. Y ese simple cambio de enfoque quita una enorme carga emocional. Quiero que entiendas algo muy importante en esta parte. Vivir con una mente guiada por esperanza no significa que los pensamientos negativos desaparecen para siempre. Significa que ya no gobiernan. Aparecen, pero no mandan. Hablan, pero no deciden. Y eso es libertad interior. Parte 6. Cuando la mente deja de ser enemiga y se convierte en aliada. Llegamos a una parte muy profunda de este mensaje, porque aquí ocurre un cambio importante. Ya no se trata solo de resistir pensamientos negativos, ni de corregirlos uno por uno, sino de aprender a vivir con una mente entrenada, una mente que ya no reacciona con miedo ante todo, sino que responde con sabiduría. Cuando esto empieza a suceder, la mente deja de ser un campo de batalla constante y comienza a convertirse en un lugar de discernimiento y calma. Muchas personas viven en una lucha diaria contra su propia mente porque nunca aprendieron a escucharla con distancia. Todo pensamiento es tomado como una orden, como una verdad absoluta, pero una mente madura aprende a escuchar sin obedecer automáticamente. Aprende a decir esto lo observo, pero no lo sigo. Y ese simple acto cambia la relación contigo mismo. La Biblia nos enseña que Dios nos dio dominio propio. Eso incluye el dominio sobre los pensamientos. No un control rígido y forzado, sino una autoridad tranquila. La autoridad de alguien que sabe quién es, sabe en qué cree y sabe a quién pertenece. Cuando tienes claridad en eso, los pensamientos negativos pierden fuerza porque ya no encuentran terreno fértil donde crecer. Una mente aliada es una mente que aprende a hacerse buenas preguntas. En lugar de preguntar ¿por qué siempre me pasa esto?, empieza a preguntar ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de preguntarse ¿qué hice mal?, empieza a preguntarse ¿qué puedo hacer diferente ahora? Las preguntas cambian el enfoque, y el enfoque cambia la experiencia interior. La mente que se hace preguntas sanas deja de girar en círculos. Otro cambio importante es que la mente deja de buscar perfección y empieza a buscar dirección. Muchas veces los pensamientos negativos nacen del deseo de hacerlo todo bien, de no equivocarse, de no fallar. Pero la Biblia nunca nos llamó a ser perfectos en nuestras fuerzas, nos llamó a caminar. Y caminar implica avanzar paso a paso, incluso cuando no ves todo el camino claro. Cuando la mente entiende que el error no cancela el propósito, empieza a relajarse. Ya no vive con la presión constante de hacerlo todo bien, sino con la intención sincera de crecer. Esto libera una enorme carga emocional. Muchas personas no están cansadas de trabajar, están cansadas de exigirse mentalmente sin descanso. Una mente entrenada también aprende a discernir tiempos. No todo pensamiento necesita una respuesta inmediata. Hay pensamientos que aparecen cuando estás cansado, hambriento, emocionalmente saturado. En esos momentos, la sabiduría no está en analizarlo todo, sino en descansar. La Biblia muestra una y otra vez que incluso los grandes siervos de Dios necesitaban dormir, comer y apartarse un momento. A veces la mente no necesita una respuesta espiritual profunda, necesita reposo. También ocurre algo muy hermoso cuando la mente se vuelve aliada, empieza a alinearse con la gratitud. No una gratitud superficial, sino una gratitud consciente. La gratitud cambia la forma en que el cerebro procesa la realidad. En lugar de enfocarse solo en lo que falta, empieza a reconocer lo que está.
y esto no elimina los problemas, pero cambia la carga emocional con la que se viven. La Biblia nos enseña que dar gracias en todo tiene un poder transformador, no porque todo sea bueno, sino porque la gratitud rompe el dominio de la queja y la desesperanza. Una mente agradecida no es una mente ingenua, es una mente fuerte, porque ha aprendido a ver luz incluso en medio de procesos difíciles. Cuando la mente deja de ser enemiga, también mejora la forma en que te relacionas con otros. Ya no interpretas todo como ataque, ya no reaccionas desde la defensiva, ya no te adelantas a rechazos que no han ocurrido. Esto trae paz no solo interior, sino relacional. Muchas heridas nacen en la mente antes de nacer en la realidad. Quiero que entiendas algo muy importante aquí. Este proceso no te quita sensibilidad, te da equilibrio, no te vuelve frío, te vuelve estable, no te desconecta de lo que sientes, te ayuda a entenderlo sin que te controle. Esa es una mente sana según la sabiduría bíblica. Parte 7. Mantener la mente firme cuando regresan los pensamientos. Aunque ya hemos hablado de cómo la mente puede transformarse y aprender a vivir con paz, es importante ser honestos con algo. Los pensamientos negativos pueden intentar volver. No siempre regresan con la misma fuerza, pero a veces aparecen en momentos inesperados. Y aquí es donde muchas personas se desaniman, porque creen que si los pensamientos regresan, entonces nada cambió. Pero eso no es verdad. La madurez espiritual no se mide por la ausencia total de pensamientos negativos, sino por la forma en la que respondes cuando aparecen. Antes, un solo pensamiento podía arruinarte el día entero. Ahora, tal vez aparece, pero ya no se queda tanto tiempo. Antes te dominaba, ahora solo toca la puerta. Y eso ya es un avance enorme. Hay temporadas en la vida donde la mente se ve más presionada. Momentos de cansancio, de decisiones importantes, de cambios, de pérdidas o de espera. En esos momentos, la mente suele intentar protegerse, regresando a viejos patrones. No porque hayas fallado, sino porque aún está aprendiendo. Por eso es tan importante la constancia. La verdad que no se practica, se debilita, pero la verdad que se repite, se afirma. Cuando un pensamiento negativo regresa, no lo trates como un enemigo nuevo, trátalo como algo que ya conoces. Reconócelo, nómbralo y recuérdale que ya no tiene autoridad. No hace falta entrar en pánico ni frustrarse. La calma también es una forma de fe. Decir esto ya lo conozco y ya sé cómo responder es una señal de crecimiento interior. Otro punto muy importante es no aislarte mentalmente. Muchas batallas de la mente se intensifican en el silencio prolongado sin dirección. La Biblia muestra que caminar acompañado fortalece. Hablar, escuchar reflexiones, alimentarte de la palabra, incluso compartir lo que sientes con alguien de confianza, rompe el ciclo de pensamientos repetitivos. La mente se encierra cuando cree que nadie entiende, pero se libera cuando se siente acompañada. También es importante cuidar las expectativas. Algunas personas piensan que una mente renovada nunca duda, nunca se inquieta, nunca se cansa. Pero la Biblia no presenta una fe sin lucha, presenta una fe que aprende a mantenerse firme en medio de la lucha. Incluso Jesús experimentó angustia, pero no fue gobernado por ella. Eso nos muestra que sentir no es el problema es rendirse a lo que se siente. Una mente firme aprende a volver una y otra vez a lo esencial. Cuando los pensamientos se enredan, vuelve a lo simple, vuelve a la verdad básica. Dios está contigo, no estás solo. Este momento no define tu vida. Este proceso no cancela tu propósito. A veces no necesitas respuestas complejas, necesitas recordatorios simples pero profundos. La Biblia nos enseña que la fe viene por oír. Eso significa que lo que escuchas constantemente moldea lo que crees. Por eso, mantener una mente firme no es un evento puntual, es una práctica diaria. Así como el cuerpo necesita alimento constante, la mente necesita verdad constante. No solo cuando todo va mal, también cuando todo va bien. Quiero que entiendas algo muy importante en esta parte. No estás retrocediendo
cuando los pensamientos vuelven, estás siendo entrenado para responder mejor. Cada vez que eliges no dejarte arrastrar, estás fortaleciendo algo nuevo dentro de ti. Y eso, aunque no siempre se sienta emocionante, es profundamente transformador. Parte 8. Cuidar la mente como un regalo y no como un problema. Llegamos a una parte muy importante, porque aquí cambia completamente la manera en la que te relacionas con tu mente. Durante mucho tiempo, muchas personas han visto su mente como un enemigo, como algo que hay que controlar, silenciar o incluso rechazar. Pero la Biblia nos muestra una perspectiva distinta. La mente no es el problema. El problema es cuando la mente camina sin dirección. Cuando la mente aprende a caminar con verdad, se convierte en un regalo poderoso. Dios te dio una mente para discernir, para crear, para reflexionar y para crecer. No te la dio para torturarte. Pero cuando la mente se llena de mentiras, de miedo y de culpa, pierde su propósito original. Por eso este proceso no se trata de pelear con tu mente, sino de enseñarle. Así como se educa a un niño con paciencia, la mente también necesita guía, constancia y cuidado. Cuidar la mente implica dejar de tratarte como un proyecto fallido y empezar a tratarte como una obra en proceso. La Biblia enseña que Dios comenzó una buena obra y que Él mismo se encarga de perfeccionarla. Eso incluye tu forma de pensar. Cada avance, por pequeño que parezca, cuenta. Cada vez que eliges detener un pensamiento negativo, cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, estás honrando ese proceso. Un cambio muy profundo ocurre cuando dejas de preguntarte ¿qué está mal conmigo? Y empiezas a preguntarte ¿qué necesita mi mente hoy? Tal vez necesita descanso, tal vez necesita silencio, tal vez necesita verdad, tal vez necesita compañía. Esta forma de pensar no es egoísmo, es sabiduría. Porque una mente agotada no piensa con claridad y una mente descuidada se llena fácilmente de ruido. La Biblia nos muestra que incluso Jesús se apartaba a lugares tranquilos, no porque fuera débil, sino porque entendía el valor del reposo interior. Si el reposo fue necesario para Él, ¿cuánto más para nosotros? Cuidar la mente implica respetar tus límites, reconocer cuando estás saturado y permitirte pausar sin culpa. También es importante aprender a celebrar los avances. Muchas personas solo se enfocan en lo que aún les falta, y eso mantiene viva la frustración. Pero una mente sana aprende a reconocer el progreso. Antes te dominaban los pensamientos negativos todo el día, ahora duran menos. Antes te paralizaban, ahora te incomodan, pero sigues adelante. Eso es crecimiento, aunque no siempre se sienta espectacular. Cuando empiezas a cuidar tu mente, también cambian tus decisiones. Ya no eliges desde el impulso, eliges desde la calma. Ya no reaccionas desde la herida, respondes desde la conciencia. Esto no te vuelve perfecto, te vuelve más presente. Y una persona presente vive con más paz, incluso en medio de desafíos. Quiero que entiendas algo muy importante. Dios no te pide que controles cada pensamiento, te invita a caminar con Él también en tu forma de pensar. La relación con Dios no se limita a los momentos espirituales visibles, también se vive en el diálogo interno, en cómo te hablas, en cómo interpretas la vida, en cómo te tratas cuando fallas. Cuando la mente deja de verse como un problema, empieza a ser un espacio donde Dios también habita. Un espacio donde hay preguntas, pero también confianza, donde hay emociones, pero también dirección, donde hay silencio pero no vacío. Ese es el descanso al que la Biblia nos invita. Parte 9. Aprender a vivir en el presente para silenciar la mente. Una de las razones más profundas por las que los pensamientos negativos toman tanta fuerza es porque la mente rara vez vive en el presente. La mayor parte del tiempo está viajando entre el pasado y el futuro. Recuerda lo que ya pasó o imagina lo que aún no ha ocurrido. Y en ese ir y venir constante se pierde el único lugar donde realmente existe la paz, el ahora. La Biblia nos muestra una y otra vez la importancia del hoy, no como una frase motivacional, sino como una forma de vida. El afán, la ansiedad
y el miedo casi siempre nacen cuando la mente abandona el presente, cuando se queda atrapada en lo que fue o se adelanta a lo que podría ser. Y en ambos casos, la mente se llena de cosas que no puede cambiar ni controlar. Vivir en el presente no significa olvidar el pasado ni ignorar el futuro. Significa no permitir que gobierne en tu interior. El pasado puede enseñar, pero no debe encadenar. El futuro puede inspirar, pero no debe asustar. El presente, en cambio, es el único lugar donde puedes decidir, respirar, confiar y avanzar. Muchos pensamientos negativos dicen cosas como «esto ya pasó y no lo puedes cambiar» o «esto va a salir mal y no lo vas a soportar». Pero cuando vuelves al presente, te das cuenta de algo muy revelador. En este momento estás respirando. En este momento sigues en pie. En este momento hay vida. Y donde hay vida, hay oportunidad. La mente se calma cuando vuelve a la hora, porque deja de cargar escenarios que no están ocurriendo. Jesús enseñó esto de una manera muy clara cuando habló del día de hoy. No porque el mañana no importe, sino porque el hoy ya tiene suficiente peso. Cuando intentas vivir varios días al mismo tiempo en tu mente, te agotas. Cuando vives el día de hoy con conciencia, encuentras descanso. Una mente entrenada aprende a hacerse esta pregunta cuando los pensamientos negativos aparecen. ¿Qué está pasando ahora mismo? No qué pasó antes, no qué podría pasar después. ¿Qué está pasando ahora? Muchas veces descubrirás que el peligro está en tu mente, no en tu realidad inmediata. Y ese descubrimiento trae alivio. Otra práctica muy poderosa para vivir en el presente es la gratitud consciente. No la gratitud automática, sino detenerte a reconocer algo real y concreto que está bien ahora mismo. Puede ser algo pequeño, pero es real. La mente negativa tiende a minimizar lo bueno y a exagerar lo malo. La gratitud devuelve el equilibrio. Cuando empiezas a vivir más en el presente, también disminuye la autocrítica excesiva, porque gran parte de esa crítica viene del pasado. Recuerdos, errores, decisiones que ya no puedes cambiar. El presente te recuerda que aunque no puedes reescribir lo que fue, sí puedes escribir lo que sigue, y eso devuelve esperanza. La Biblia nos enseña que Dios se revela en el ahora, no solo en los grandes momentos, sino en lo cotidiano. Cuando la mente aprende a habitar el presente, empieza a percibir a Dios no solo como una idea lejana, sino como una presencia cercana. Y esa cercanía trae paz. Vivir en el presente es un ejercicio diario. La mente se va a escapar, es normal, pero cada vez que la traes de vuelta con conciencia, estás entrenándola. No con dureza, sino con paciencia. No con culpa, sino con intención. Y con el tiempo, el presente se vuelve un lugar más familiar y seguro. Parte 10. Cuando el silencio revela lo que la mente necesita sanar. Hay algo que muchas personas evitan sin darse cuenta: el silencio. No el silencio exterior, sino ese momento donde no hay distracciones, donde no hay ruido, donde la mente queda sola consigo misma. Y es justamente ahí donde muchos pensamientos negativos aparecen con más fuerza. Por eso tanta gente llena cada espacio con sonido, con pantallas, con conversaciones, porque temen quedarse a solas con lo que piensan. Pero el silencio no es el enemigo. El silencio es un revelador. Cuando te detienes y guardas silencio, la mente empieza a mostrar lo que ha estado acumulando. Preocupaciones no resueltas, miedos escondidos, culpas no sanadas, cansancio emocional. No aparecen porque el silencio sea malo, aparecen porque ya estaban ahí. El problema no es que surjan, el problema es huir cada vez que lo hacen. La Biblia nos enseña que Dios muchas veces habla en el silencio, no para acusar, sino para sanar. Una mente saturada necesita espacios donde pueda descargar. Si nunca paras, si nunca reflexionas, los pensamientos se acumulan como presión interna. Luego, en el momento menos esperado, explotan en forma de ansiedad, enojo o tristeza profunda. Cuidar la mente implica permitirle procesar, no solo resistir. El silencio bien acompañado, con una actitud abierta hacia Dios, se convierte en un lugar de restauración.
Es importante entender que no todo pensamiento que aparece en el silencio necesita una solución inmediata. Algunos solo necesitan ser reconocidos. Muchas veces, la mente insiste porque nunca fue escuchada con calma. Cuando reconoces lo que sientes sin juzgarte, algo empieza a aflojarse por dentro. La Biblia muestra que Dios conoce lo que hay en el corazón antes de que lo digamos. No necesita que lo escondas, necesita que lo entregues. En el silencio también aprendemos a diferenciar entre pensamientos propios y pensamientos que hemos cargado de otros, palabras que alguien dijo, expectativas que alguien impuso, comparaciones que no nacieron de Dios. Cuando todo se aquieta, esas voces se hacen evidentes, y ahí puedes decidir qué voces ya no quieres seguir escuchando. Esto es parte de la libertad interior. Otra cosa poderosa que ocurre en el silencio es que la mente deja de correr hacia el futuro o el pasado y se ancla en el presente. Muchos pensamientos negativos no existen en el ahora, existen en lo que fue o en lo que podría ser. El silencio te devuelve al momento actual, y muchas veces descubres que aquí, ahora mismo, estás a salvo. Respiras, estás vivo. Hay gracia suficiente para este instante. La Biblia nos enseña a estar quietos y reconocer quién es Dios. Esa quietud no es pasividad, es conciencia. Es permitir que la mente baje la velocidad para escuchar algo más profundo que el ruido habitual. En esa quietud, la mente aprende que no todo tiene que resolverse hoy, que no todo se pierde si no se controla, que no todo pensamiento merece una respuesta inmediata. Quiero que entiendas algo muy importante en esta parte. El silencio no es ausencia de Dios. Muchas veces es el espacio que Él usa para ordenar lo que está desordenado dentro de ti. Cuando la mente aprende a habitar el silencio sin miedo, empieza a sanar capas profundas que el ruido nunca permite tocar. Parte 11. Aprender a descansar la mente en medio de la vida diaria. Hay algo que casi nadie enseña, pero que es fundamental para una mente sana: aprender a descansar por dentro mientras la vida sigue avanzando. Muchas personas creen que la paz mental solo llega cuando todo se resuelve, cuando los problemas desaparecen o cuando las circunstancias mejoran. Pero la Biblia muestra una verdad distinta. El descanso interior puede existir incluso cuando la vida sigue siendo exigente. El gran problema es que muchas mentes nunca descansan. El cuerpo se sienta, se acuesta, se detiene, pero la mente sigue trabajando, analizando, recordando, anticipando. Por eso hay personas que duermen, pero no descansan. Despiertan cansadas, no porque el cuerpo no durmió, sino porque la mente nunca se apagó. Y vivir así, con la mente siempre encendida, termina agotando el alma. Descansar la mente no significa dejar de pensar, significa dejar de cargar lo que no te corresponde. La Biblia nos enseña que hay preocupaciones que no fueron diseñadas para que las carguemos solos. Cuando intentas resolver todo en tu mente, cuando quieres tener el control absoluto, cuando sientes que todo depende de ti, la mente entra en tensión constante, y esa tensión se transforma en ansiedad, irritabilidad y pensamientos negativos repetitivos. Una mente que aprende a descansar es una mente que acepta límites, acepta que no lo sabe todo, que no puede prever todo, que no controla todo. Y lejos de ser una debilidad, eso es un acto profundo de fe. Porque confiar no es entenderlo todo, confiar es soltar lo que no puedes manejar y seguir caminando con paz. La Biblia nos invita a echar nuestras cargas, no a analizarlas sin fin. Muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero seguimos cargando mentalmente lo mismo una y otra vez. El descanso interior comienza cuando decides soltar, no cuando encuentras todas las respuestas. Y soltar no es olvidar, es dejar de sostener con ansiedad. Otro aspecto muy importante para descansar la mente es aprender a vivir el momento presente. Muchos pensamientos negativos nacen porque la mente vive en el ayer o en el mañana. El ayer trae culpa, el mañana trae miedo. Pero el presente es el único lugar donde realmente estás a salvo. Cuando vuelves a la hora,
Cuando te concentras en lo que tienes delante, la mente se calma porque deja de viajar sin rumbo. La Biblia enseña a vivir día a día, no como una frase bonita, sino como una estrategia espiritual. Cada día tiene su propio afán, su propia gracia y su propio sustento. Cuando intentas vivir hoy con las cargas de mañana, la mente colapsa. Pero cuando decides vivir este momento con confianza, algo dentro se relaja. También es importante aprender a pausar sin culpa. Muchas personas se sienten mal por descansar, por detenerse, por no ser productivas todo el tiempo. Pero el descanso no es pereza, es sabiduría. Incluso Dios estableció el descanso como parte del diseño humano. Una mente que nunca descansa se vuelve rígida, reactiva y vulnerable al miedo. Descansar la mente también implica cuidar el ritmo de vida. No todo tiene que resolverse hoy. No todas las decisiones tienen que tomarse ahora. A veces la mejor decisión es esperar, respirar y dejar que la claridad llegue. La mente se confunde cuando se le exige rapidez constante. La claridad suele llegar cuando hay calma. Quiero que entiendas algo muy importante en esta parte. Descansar la mente no significa que los pensamientos negativos desaparecen para siempre. Significa que ya no te persiguen con la misma fuerza. Cuando la mente aprende a descansar, los pensamientos pasan pero no se quedan. Tocan la puerta, pero no entran a quedarse. Parte 12. Aprender a vivir en calma incluso cuando la mente insiste. Hay algo que casi nadie dice, pero que es muy importante entender. Incluso una mente entrenada puede tener días difíciles. Habrá momentos en los que, aun habiendo avanzado, aun con herramientas, aun con fe, la mente insistirá. Insistirá en recordar, insistirá en anticipar, insistirá en hablar más fuerte. Y aquí es donde muchas personas se frustran, porque creen que ya deberían estar mejor, que ya no deberían pensar así. Pero ese pensamiento, irónicamente, es otra mentira de la mente. Vivir en calma no significa vivir sin ruido, significa saber qué hacer cuando el ruido aparece. La calma verdadera no es la ausencia de pensamientos, es la presencia de confianza. Es saber que aunque hoy la mente esté inquieta, no estás perdido, no estás retrocediendo y no estás fallando. Estás atravesando un momento, y los momentos pasan. La Biblia nos enseña que hay tiempos para todo, tiempos de claridad y tiempos de confusión, tiempos de fuerza y tiempos de debilidad. Lo peligroso no es atravesar un tiempo difícil, lo peligroso es pensar que ese tiempo define toda tu vida. La mente suele cometer ese error, toma un día pesado y lo convierte en una sentencia eterna. Pero la verdad es que un día no define tu camino, ni un pensamiento define tu destino. Aprender a vivir en calma implica dejar de pelear con cada pensamiento. A veces, cuanto más luchas, más fuerte parece. La sabiduría bíblica también nos enseña el valor de soltar. No todo pensamiento necesita ser corregido, algunos solo necesitan ser dejados pasar. Como nubes en el cielo, aparecen, se mueven y se van. Tú no eres la nube, tú eres el cielo. Una mente madura aprende a decir hoy no estoy en mi mejor momento, y aún así sigo adelante. No se exige estar bien todo el tiempo, no se castiga por sentirse cansada, se acompaña con paciencia, y esa paciencia es una forma profunda de fe, porque confía en que Dios sigue obrando incluso cuando no se siente fuerte. Hay días en los que la mente insiste porque el cuerpo está agotado, porque has dado demasiado, porque no has descansado, porque has cargado más de lo que te corresponde. En esos momentos, la respuesta no siempre es espiritualizarlo todo. A veces es dormir, a veces es pausar, a veces es decir, hoy basta. La Biblia nunca glorifica el agotamiento extremo, glorifica la obediencia, y obedecer también incluye cuidarte. La calma interior también se construye aceptando que no todo se resolverá hoy. Hay procesos que toman tiempo, hay pensamientos que se debilitan lentamente, no de golpe. Hay heridas que sanan por capas, y eso está bien. La mente que vive apurada quiere resultados inmediatos. La mente en paz confía en el proceso.
Quiero que entiendas algo muy importante aquí. No estás fallando cuando necesitas repetir lo aprendido. Repetir no es retroceder, es afirmar. Así como el cuerpo necesita comer todos los días, la mente necesita verdad todos los días. No porque seas débil, sino porque eres humano. Cuando la mente insiste, vuelve a lo básico, vuelve a respirar, vuelve a lo simple, vuelve a recordar que no estás solo, que este pensamiento no manda, que este momento no es eterno. A veces no necesitas una gran revelación, necesitas un ancla. Y esa ancla es la verdad constante de que Dios camina contigo, incluso cuando tu mente no está en calma.